Buenos días, alumnos y padres antunecinos. Vamos a iniciar con el tercer capítulo con los alumnos de segundo año del Colegio Santiago Antúnez de Mayelo. Nos toca el tema de hoy día es clasificación de la materia. Para entender lo que sería clasificación de la materia, tendrías que entender primero qué tipo de materia vamos a estudiar. Bueno, en el universo tenemos dos tipos de materia, ¿no? Materia condensada y materia dispersada. Entonces, la materia condensada es la materia que tú observas ahorita, lo que sería la carpeta, la mota, la computadora, cualquier cosa. Y la materia dispersada vendría a ser lo que sería la energía. Bueno, no vamos a entrar a fondo a ese tema. Lo que vamos a ver ahorita es de la materia que tiene un cuerpo físico, como es el aire, el agua, todo eso, que está formado por átomos, vamos a ver su clasificación. Entonces, la materia que tiene cuerpo físico se va a dividir en sustancia y mezcla. Y la sustancia se va a dividir en dos tipos, sustancia simple y sustancia compuesta. Mientras que la mezcla se divide en mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Esto es lo que vamos a estudiar hoy día. Entonces, este vendría a ser, como les digo, el diagrama general. Y es lo que tienen que quedarse grabados en su mente ahorita mismo. Y esto es lo que vamos a desarrollar. Así que vamos a empezar entonces con sustancia. ¿Sustancia qué es? Sustancia es la materia pura, formada por un mismo tipo de componente. Ahora, ese componente que puede ser formado por átomos o moléculas o iones. ¿Estamos bien? O sale, entonces. Pero es de un mismo que van a tener las mismas propiedades. Sus propiedades van a ser constantes. Un ejemplo, si el hidrógeno, ¿qué vendría a ser? Una sustancia. El metano, el etileno, el acetileno, ¿qué vendría a ser? Sustancias también, pero ¿qué tipo? Compuesto. El metano, ¿qué vendría a ser? También vendría a ser una sustancia, pero ¿qué vendría a ser? ¿Cuántos átomos tiene diferentes tipos de átomos? ¿No? Por lo tanto sería compuesto, ¿no? Claro. ¿Y la plata? Ah, no, ¿esto ya qué sería entonces? Está formado solamente de plata. ¿Sería entonces qué sería? Una sustancia simple o un elemento, ¿no? Claro, entonces. Recordando que la sustancia se divide en qué? En simple y compuesta, ¿no? Simple cuando tiene un solo tipo de elemento y compuesta cuando tiene varios tipos de elementos. Pero estos elementos que tienen que estar unidos, no lo olvides, ¿no? No pueden estar separados. A ver, hablemos más a fondo de sustancia simple. Está formado por qué? Por átomos de un mismo elemento, no te olvides, solamente puede haber un mismo elemento de un átomo. Son las unidades, son las mínimas unidades de la química. ¿También? Mismas unidades químicas. Eso quiere decir que no se pueden dividir. Si tú intentas dividir esto, no vas a obtener otro tipo de átomo. Entonces, ¿qué vas a obtener? Electrones, protones. Entonces, es la mínima división. ¿Estamos bien? Donde va a poder, ¿qué cosa? Mantener las propiedades, recuerda. Se representa mediante símbolos, recuerda. Porque los compuestos se representan por medio de fórmulas, no lo olvides. Las sustancias simples se les conoce por medio, se representa por medio de símbolos. A las sustancias simples también se les llama elementos, como hace rato seguro me han escuchado, que les digo elementos. Sustancias simples o elementos, ya saben. Por ejemplo, el oro, AU, el hierro, Fe, argón. Yo te hablo del oxígeno molecular, que sería el O2, porque son dos moléculas de oxígeno. Y si yo te hago el cloro molecular, sería el cloro 2. Si te hablo de fósforo molecular, sería el P4, ¿no? Claro, y así sucesivamente. Se dan cuenta que solamente está formado por un tipo de elementos, ¿no? Ahora, sustancia compuesta. Resulta de la combinación de dos o más elementos diferentes, ¿estamos bien? Por lo tanto, pueden descomponerse en elementos. Por ejemplo, tengo el agua, está formado por H2O, ¿no? Hidrógeno y oxígeno. Yo lo separo que formo hidrógeno y oxígeno, y es simple. Entonces, a diferencia de la sustancia elemental o la sustancia simple, que si yo no lo puedo separar, ¿no? Claro. Ahora lo importante, tenemos dos tipos de sustancias de compuesto. Tenemos compuesto molecular y compuesto iónico. Los compuestos moleculares, ¿quiénes son? Un ejemplo de ellos son el CO2, el H2O, el metano, la glucosa, el ácido nítrico, el fósforo molecular, el calcio. ¿También? ¿Estos qué son? Son compuestos porque tienen forma molecular. O bien estos dos, por favor, ¿ya? Estos dos no deberían estar acá. Un error de impresión. ¿Quiénes son? CO2, porque tiene dos elementos, carbono y oxígeno. El agua, ¿quién es? Hidrógeno y oxígeno. Metano, ¿qué es? CH4.
carbono, hidrógeno. Glucosa, que es C6H12O6, carbono, hidrógeno y oxígeno. Ácido nítrico, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. En cambio, ¿esto qué sería? Esto sería elementales, ¿no? Estos están arriba. Ya. Uno que yo sabes que son sustancias simples y sustancias compuestas. Y las compuestas que pueden ser por moléculas o pueden ser iónicas. Estas son las moléculas. ¿Quiénes son las iónicas? Las iónicas están más abajo, por ejemplo. Son compuestos que tienen ¿qué cosa? Formando iones, ¿no? Tienen sus unidades fórmulas. Mientras que le llamas que ¿cómo se llaman? Fórmula molecular, ¿no? Porque son moléculas. ¿Esto qué son? Son iones formando sales. Entonces, un ejemplo, el cloruro de sodio, ¿no? ¿Qué tiene acá? Cloro y sodio. Hidróxido de magnesio, oxígeno, hidrógeno y magnesio, ¿ves? Óxido de calcio, calcio y oxígeno. Óxido ferroso, fierro y oxígeno. ¿Se dan cuenta? ¿Se sigue formando qué cosa? ¿Están formados por cuántos elementos o por cuántos átomos? Dos, tres pueden ser, sino, pero están unidos. ¿Cómo se llaman estos? Compuestos. Hay compuestos que pueden ser moleculares, como los de arriba, o compuestos iónicos, como los de abajo. Claro, ¿no? Ahora, ¿qué son todos ellos lo que estaba hablando hasta ahorita? Sustancias, no lo olviden. Estaba hablando de quiénes? Las sustancias. Y sustancias que pueden ser simples, si es un solo átomo, un solo elemento, sustancia compuesta, unido de uno, que diga dos, o de dos a más, ¿qué cosa? Elementos, y esto que puede ser moleculares o iónicos, ¿no? Ahora vamos a hablar de quiénes. Vamos a hablar de las mezclas. Entonces, vayamos a la parte de las mezclas. Mezclas. Se denomina así a la materia impura. ¿Por qué es una materia impura? Porque está formada por qué? Dos o más, ¿qué cosa? Sustancias. ¿Quiénes eran las sustancias? No creo que nosotros tenemos tipos de sustancias, ¿no? Cuando tú juntas dos sustancias, ¿qué se formas? Una mezcla. Entonces, su composición es variable, ¿estamos bien? Y cada componente conserva su identidad, o sea, no se mezcla. O sea, si yo mezclo el hidrógeno y el oxígeno, digamos que el hidrógeno va a tener su misma propiedad y el oxígeno va a tener su misma propiedad. Pero ¿qué pasa si yo tengo el hidrógeno y el oxígeno y se juntan y forman el agua? Ah, ya, entonces esto ya no sería una mezcla. ¿Qué sería? Una sustancia, ¿no? Un compuesto. En cambio, en la mezcla, el hidrógeno mantiene su misma propiedad y el oxígeno mantendría su misma propiedad. Entonces, se pueden mezclar todo, pero no forman enlaces. Por lo tanto, esto sería una mezcla. Ahora, la mezcla homogénea se lo denomina también a soluciones debido a la gran afinidad que tienen entre ellos, pero no forman nuevos compuestos, recuerda. Solo tienen una gran afinidad entre sus componentes. Por lo tanto, forman una sustancia de una sola fase. O sea, tú lo mezclas y no son percibibles, ¿qué cosa? Tú no puedes ver los dos elementos con la simple vista. Por ejemplo, el vinagre, tú no puedes observar. El agua oxigenada, tú no puedes ver qué parte es agua con la otra parte alcohol. El vino, tú no puedes ver las partes que tiene. El agua de mar, tú puedes ver sus componentes tampoco. El agua potable, tampoco no puedes ver sus componentes. Ni el vinagre, el acero, el latón, el bronce, el aire. ¿Tú puedes ver los componentes del aire? No, tampoco. Entonces, ¿qué son? Es una mezcla homogénea, porque pareciera que fuera una sola fase. Nota, el acero resulta de que combinas el hierro con el carbono. ¿Y el bronce qué es? Es el estaño más el cobre, ¿no? Claro. ¿El latón qué es? ¿El latón qué es? Es la suma de cobre más zinc, no se olviden, ¿ya? Cobre más zinc. Ahora, el agua potable ¿qué tiene? Tiene iones de cloro, magnesio, flúor. Hasta tiene una pequeña parte, tiene arsénico, que es veneno. El agua sí, el agua de caño, pero ¿lo puedes observar? No. Por lo tanto, ¿qué sería? Una mezcla homogénea. Ahora, ¿qué pasaría si haces una mezcla y puedes ver diferentes fases, diferentes tipos? Entonces estaríamos hablando de quién ahora? De la mezcla heterogénea. Mezcla arena y agua, vas a ver dos fases, sino una parte que es la tierrita y otra parte que es el agua. Entonces, claro, la mezcla heterogénea son aquellos cuerpos que no presentan afinidad entre sus componentes, por lo tanto forman dos o más fases que se distinguen a simple vista. El agua y el aceite, la arena y el cemento, el agua turbia, el humo, ¿se entiende? Por ejemplo, acá tenemos varios ejemplos, ¿no? Mira, se pueden observar diferentes, ¿no? Ves el agua con la hierba, ves el agua, claro, ves el aire y ves la piedra, ¿sí no? Entonces, claro. Las mezclas heterogéneas se clasifican de suspensiones y coloides, ¿ya?
Una suspensión sería, ¿qué cosa? Jarabe, laxante, agua turbia, o sea, no. Y un coloide, ¿qué sería? La leche, el almidón, la clara de huevo, el queso, la neblina, la sangre, espuma. Ahora, las mezclas se pueden separar por medios físicos como filtración, decantación, centrifugación, destilación. ¿Estamos bien? Ya. Una vez que ya sabemos que la materia, volviendo, haciendo una rebobinación algo sencilla, la materia se divide en qué? Dispersada o concentrada. Nosotros vamos a estudiar qué cosa, la materia concentrada, porque es la que tiene cuerpo físico. La materia que tiene cuerpo físico se divide en dos tipos, sustancias y mezclas, ¿no? Esta es la materia pura y esta es la materia impura. La materia pura o sustancia tiene dos tipos, sustancia elemental o sustancia simple o sustancia compuesta. La sustancia simple elemental es que solamente está formada por qué? Por un tipo de elemento, recuerda. Y la sustancia compuesta está formada por dos o más tipos de elementos, ¿estamos bien? Pero que están unidos por enlaces, no te olvides. Entonces, una sustancia simple que sería el hidrógeno, el oxígeno, el azufre, el carbono, ¿estamos bien? En cambio, una sustancia compuesta, ¿quién sería? El agua, H2O, la glucosa, C6H12O6. Son diferentes elementos, pero están unidos por enlaces. Ahora, estos hay dos tipos. ¿Cuáles son los tipos de sustancia compuesta? Pueden ser iónicas o moleculares, ¿no? Moleculares, ¿quién es? CO2, el agua. Iónica, ¿quién es? Un ejemplo sería el cloruro de sodio, ¿no? Ahora, en las mezclas, recuerda que son sustancias, son mezclas impuras. Son que diga materia es impura. ¿Por qué? La mezcla es la formación de qué? De varias sustancias que no se van a unir por enlaces, van a formar una sola. Pueden tener varias fases o puede tener una fase, pero no se forman, ¿qué cosa? Enlaces. No se olviden nunca esto. Las mezclas no forman enlaces. Por lo tanto, una mezcla homogénea, ¿qué sería? Solamente tiene una fase y la mezcla heterogénea tiene varias fases. Por ejemplo, la homogénea, otra vuelta, el agua. Tú le mezclas alcohol, ¿lo puedes observar? No, no puedes observar la diferencia, ¿no? Echas un poquito de azúcar, lo mueves, puedes ver cuál es azúcar, cuál es agua, cuál es alcohol. No, entonces. Ahora, ¿qué pasa si tienes una mezcla heterogénea? Una mezcla heterogénea ¿cuál sería? Tienes agua, ahora le pones aceite, ahora le pones arena, muévelo. Un momento a otro se van a separar. Más bien, tú lo observas, echas todo eso y lo pasas por ver a separar. Entonces, ¿por qué? Hay distintas fases, ¿no? Al ver distintas fases, ves la fase de la arena, ves la fase del aceite, ves la fase del agua. Entonces, por lo tanto, como hay una separación a simple vista, este que sería una mezcla heterogénea. Entonces, no se olviden hacer este diagrama en su cuaderno, por favor. Ahora vamos a hacer unos cuantos problemitas de su libro. Ah, no, disculpe, todavía falta. Vamos a hablar todavía estados físicos de la materia, ¿ya? ¿Cuáles son los estados físicos de la materia? Son cuatro, ¿no? Estado sólido, líquido, gaseoso y plasmáticos. Entonces, el estado sólido. Recuerden que hay dos tipos de fuerzas siempre en el universo, ¿ya? Las más saltantes. Son cuatro, pero vamos a pensar solamente en estas dos. Hay una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión que se dan entre los cuerpos, entre los átomos. Si esa fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión, ¿qué va a pasar? Te va a dar características en forma y volumen. Un ejemplo, el sólido. Mira, agarra un borrador que tenga, o el celular, por ejemplo. ¿Tiene una forma definida? Sí. ¿Tiene un volumen definido? Sí. No puede cambiar. Por lo tanto, sus partículas, ¿qué cosa? Están más o menos estáticas. ¿Está bien? Y poseen solamente un tipo de movimiento. ¿Cómo se llama ese movimiento que posee? Movimiento vibratorio, ¿no? Va a vibrar. ¿Cuál es la característica del estado sólido? Que la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Tiene forma y volumen definido. Ahora vamos por el estado líquido. Sus partículas vibran y rebalan unas sobre otras. Y tiene una peculiaridad que la fuerza de atracción y repulsión molecular, que entre ellos la fuerza que hay de atracción y molecular y la fuerza de repulsión molecular son iguales. O sea, ellos se atraen y se repelen con la misma fuerza. ¿Quiénes están acá? Imaginen el agua. Acá está el estado líquido, ¿no? El agua. El agua lo puedes poner en un vaso, sí, en una botella, sí. Por lo tanto, su volumen es definido. Pero, ¿qué pasa con la forma? Puede variarse, ¿no? Ah, entonces, recuerda que el líquido tiene volumen definido, pero forma variable, ¿no? Ahora vamos con quién? Con el estado gaseoso. Sus partículas están separadas y tienen movimiento caótico. ¿Estamos bien? Tiene un movimiento caótico. Entonces, su fuerza de repulsión, ¿qué es?
más grande que la fuerza de atracción. Por lo tanto, tiene una forma y un volumen variable, ¿no? Claro. Digamos el gas propano de la cocina. Ese gas se puede expandir y se puede, ¿qué cosa? Comprimir, recuerda, no se olviden, ¿ya? Ahora, el estado plasmático es el gas, pero ¿qué cosa? Ionizado a altas temperaturas, mayor a 10.000 grados Celsius. ¿Dónde se encuentra? En las estrellas, ¿no? Se encuentran en las estrellas. En el planeta Sol, en nuestro planeta, sistema planetario, ¿dónde se encuentra? Claro, en el Sol, ¿no? Ahora, hay un quinto estado, ¿no? Son seis estados de la materia incerta, pero ustedes solamente cuatro por el momento, ¿ya? Eric Cornell descubrió el quinto estado físico de la materia denominado condensado Bose-Einstein. Einstein. Es un supersólido, ¿ya? Baja temperatura cerca al cero absoluto, donde los átomos tienen menor energía pero mayor orden, ¿también? Tienen propiedades de superfluidez y superconductividad. Ya. Dejando ese lado, recuerda que son estado sólido, líquido, gaseoso y estado plasmático. Cambios de estados físicos. El estado de la materia va a estar cambiando paulatinamente de acuerdo con la temperatura. Va a ir para, va a subir, va a ir en este orden si aumenta la temperatura y va a ir en este orden si disminuye la temperatura. ¿Qué quiere decir? ¿Del sólido puede pasar al líquido? Sí, con un aumento de temperatura. ¿Cómo se llama ese proceso? Fusión. ¿Y del líquido puede pasar a gas y vapor? Sí. ¿Cómo se llama eso? Vaporización o gasificación, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si de gas pasa a estado líquido? A disminuir la temperatura. ¿Cómo se llama eso? Condensación o también llamado licuación. Y si de líquido pasa a sólido, a solidificación. ¿Qué pasaría si de sólido se pasa, ya no pasa por líquido, salta a gas de frente? Se llama sublimación. Y si de gas pasa a sólido, sublimación inversa. No lo olviden, por favor, ¿ya? Ya, con eso hemos terminado la clase. Recuerden, estados de la materia, cambios en el estado de la materia y el último era clasificación de la materia. ¿Estamos bien? Vamos a resolver unos cuantos problemitas. El problema uno está resuelto. ¿Estamos bien? ¿Qué especie de materia es aquella que está formada por un mismo tipo de átomos? Elemental, ¿no? Es homogénea, imposible de descomponerse por medios químicos. Entonces, ¿qué sería? Sustancia simple o elemento, ¿no? En relación a las sustancias, oxígeno molecular O2, fósforo blanco P4. Es correcto. A ver, ¿son compuestos químicos? No, no son compuestos químicos. Para que sean compuestos químicos deben ser distintos átomos. Y todos los átomos son iguales. O2 y P4. ¿Son mezclas heterogéneas? No, son sustancias, ¿no? ¿Están formados por átomos iguales? Sí, correcto. Están formados por átomos iguales. 3. ¿Qué especie de materia está formada por dos o más fases? Si tiene dos o más fases, ¿qué debería ser? Una mezcla heterogénea, ¿no? Debido a que no presenta afinidad entre sus componentes, sabemos además que sus componentes se separan por medios físicos. Claro, mezcla heterogénea. En relación a las especies agua, mar, agua de mar y agua oxigenada, ¿qué enunciados son correctos? Ahora, ponte a pensar en agua de mar y agua oxigenada. Ya. ¿Se encuentran en estado sólido o líquido? No. Tú ni que están en estado líquido nada más. ¿Son mezclas homogéneas? Sí, correcto. Son mezclas homogéneas o no. ¿Por qué no están por qué son una mezcla homogénea? Porque a simple vista no puedes diferenciar si hay diferentes componentes o solo es un solo componente. Entonces, ¿por qué? Porque a simple vista no se diferencian sus componentes. Entonces, las correctas ¿cuáles son? 2 y 3. La 5. ¿Qué alternativa presenta solamente sustancias simples? A ver, el jarabe, ozono, aire, alcohol, agua de petróleo, sal, vinagre, fósforo y azufre. Claro, ellos son sustancias simples, ¿no? El fósforo y el azufre. ¿Cómo se clasifican las sustancias? Ah, está resuelto. Las sustancias se clasifican en simples y ¿qué más? Y compuestas, ¿no? Claro. ¿Cómo se clasifican las mezclas? Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Ahora, ustedes en su casa, por favor, van a resolver de la 8 a la 15, por favor, ¿ya? Con esto terminamos la clase. Espero que les haya gustado y hayan comprendido. Nos vemos hasta la próxima vez. Hasta luego.